Reina del Festival del Café y la Guayaba de su pueblito mexicano a sus 17 años, modelo, influencer, diseñadora de moda, madre y esposa del narco más poderoso del mundo, el Chapo Guzmán. Estamos hablando de Emma Coronel Aispuro, o para muchos la Reina Coronel. ¿Quién es realmente Emma Coronel? ¿Fue cómplice de su esposo narco o solamente una víctima más? Emma Coronel nació el 2 de julio de 1989 en California, en los Estados Unidos, pero pasó casi toda su vida en México. Durante sus primeros años de vida fue como cualquier otra joven. Iba al colegio, salía con amigos y tenía uno que otro amor. Pero todo cambió cuando cumplió 17 años, cuando se coronó reina del Festival del Café y la Guayaba en su pueblo de Canelas. Recibir la corona, el ramo de flores y los aplausos de la gente significaron un antes y un después de su corta vida, porque entre tantas miradas atentas se encontraba la de un capo narco que no pudo quitarle los ojos de encima. El hombre se acercó a la ganadora y se presentó como Joaquín Guzmán Loera. En ese momento le dijo: ¿sabes quién soy? A lo que ella le respondió que no tenía manera de saberlo porque no contaba con televisor en su casa. Emma todavía era muy niña para saber que aquel sujeto, 34 años mayor que ella, era uno de los líderes narco más sanguinarios. A pesar de que tenía novio, el Chapo la fue conquistando con costosos regalos e invitaciones a bailar, y así, poco a poco se ganó su corazón. Pero ¿era realmente cierto que ella no tenía idea de a qué se dedicaba el pretendiente? Según la propia Emma, aunque para el mundo Joaquín era conocido como el Chapo, para ella solo era su amor, y aseguró que nunca fue testigo de los crímenes de su pareja, pese a que en ese entonces el narcotraficante ya era buscado por las autoridades. Al parecer, el Chapo no le hablaba de su trabajo y ella nunca le preguntó tampoco. No obstante, hay algo que no podemos pasar por alto, y es el hecho de que se especula que la madre de Emma Coronel es Inés Coronel Barreras, quien trabajaba para el líder narco y fue capturado en abril de 2013. Según se dice, Inés vio como una oportunidad única que su hija se casara con el poderoso narco. De esa forma, podría afianzar más las relaciones de la familia dentro del cártel. No obstante, Emma y su madre no eran los únicos involucrados. Incluso, se llegó a comentar que uno de los hermanos era piloto personal del Chapo y su tío fue el fallecido Ignacio Nacho Coronel, otro jefe del cártel de Sinaloa. Con tanto antecedente, cuesta creer que la joven reina de belleza no supiera nada sobre el futuro esposo. Durante la relación, el Chapo nunca la visitaba a su casa. Era ella quien solía viajar a la sierra donde estaba escondido. Cada fin de semana, Emma dejaba su teléfono, cambiaba de auto y entraba por rutas distintas para despistar a las autoridades. Cuando cumplió los 18 años, finalmente se casó con el líder narco de 52. 4 años después de la boda, en agosto de 2011, nacieron sus hijas mellizas, María Joaquina y Emmalí Guadalupe, en Estados Unidos. Se dice que dejó en blanco el espacio donde se completa la información correspondiente al padre de las pequeñas. Pero no todo fue color de rosa. En medio de la persecución contra el Chapo, Emma tuvo que refugiarse en los Estados Unidos cuando tenía 7 meses de embarazo. La maternidad llegó con el miedo a la exposición y del entorno criminal en el que estaba involucrada. Ser madre significó sentir terror por la seguridad de sus hijas, sentimiento que hasta el día de hoy la persigue. Aunque en los primeros años de vida de las mellizas todo pareció calmarse, en el año 2014 esa presunta tranquilidad se fue por la borda con la detención del Chapo. Durante el operativo de captura, Emma confesó que el agente Víctor Vázquez, a cargo de la operación, se burló de ella mientras la tenían en una camioneta con los ojos vendados. La esposa narco, en respuesta, le contestó que ya era hora de que hicieran su trabajo. La frase no le gustó nada a Vázquez,
por lo que intentó golpearla, pero otros agentes lo detuvieron. Según su testimonio, los agentes que ejecutaron la captura de Guzmán la agredieron en varias ocasiones, obligándola a desnudarse frente a ellos mientras la ofendían verbalmente. Durante ese tiempo, no le permitieron ver a sus hijas, que no paraban de llorar en la habitación contigua. La vida familiar de Emma Coronel sufrió un quiebre irreparable con el encarcelamiento de Joaquín Guzmán en febrero de 2014. Su único contacto con el Chapo fue desde la segunda fila del tribunal casi cada día durante 3 meses. Era el único contacto posible, ya que las autoridades prohibieron que visitara o llamara por teléfono a su marido en prisión, y el juez ni siquiera permitió que se abrazaran una última vez en la corte. A veces llevaba al juicio a las pequeñas gemelas de ambos, de entonces 7 años, para que vieran a su padre aunque fuera desde lejos. Mientras el Chapo aguardaba su juicio, Coronel compartió en Instagram fotos de una lujosa fiesta de cumpleaños para sus hijas inspirada en la muñeca Barbie. No obstante, las autoridades no dejaban de preguntarse: ¿de dónde viene el dinero? ¿Acaso era por las ganancias ilícitas de su esposo? Emma se encargó de desmentir todo esto y aseguró que no tenía cuentas millonarias como se creía. El juicio contra el líder narco culminó en el año 2019 con una sentencia a cadena perpetua. Pero ese no fue el final de la historia para su familia. 2 años después, en el año 2019, la ex reina de belleza vivió su propia detención en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia. Emma Coronel fue acusada por los cargos de conspiración para importar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas. Según las autoridades, fue mensajera de su esposo y conspiró para el envío de narcóticos hacia Estados Unidos entre los años 2012 y 2017. Pero no solamente eso. Además, fue acusada de planear la fuga del Chapo en el año 2015, junto al padrino de una de sus gemelas, Dámaso López Núñez, alias el licenciado, lugarteniente de Guzmán Loera. El narco colaboró con la fiscalía y contó cómo Coronel ayudó a su marido a escaparse del penal del Altiplano en motocicleta por un túnel de 1,5 kilómetros construido bajo una ducha, y a planificar una segunda fuga tras su captura 1 año después. Entre las pruebas en su contra se encontraba una llamada interceptada entre ella y el Chapo. En esa llamada, ella le pasa el teléfono de su madre, Inés Coronel Barreras, para que el Chapo le aconseje sobre el cruce de drogas por la frontera con Estados Unidos. Con estas pruebas en su contra, Coronel fue recluida en prisión hasta su juicio. Si se la encontraba culpable, podría pagar un mínimo de 10 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua. Por lo que, tras declararse culpable como parte de un acuerdo, Emma Coronel fue condenada a 3 años de prisión por ayudar a operar el imperio criminal multimillonario de su marido y por participar en su espectacular fuga de la cárcel. Tras el veredicto, fue trasladada a una cárcel en Texas. La pandemia de COVID-19 dificultó los contactos presenciales y sus hijas no podían visitarla. Apenas podían hablar con ella vía telefónica. Según su abogado, su vida tras las rejas fue deplorable. Se encontraba en una celda muy pequeña, sin acceso a un patio exterior para respirar aire fresco. Solo podía bañarse 4 días a la semana y solo 1 hora al día de televisión. Los días de Emma Coronel en prisión fueron con frío y con el temor de que enemigos de su esposo tomaran represalias contra ella o sus hijas. Finalmente, recuperó su libertad en septiembre de 2023 después de permanecer 2 años y medio en prisión. No obstante, no fue soltada así sin más. El estigma de su pasado y la vigilancia a la que está sometida como ex convicta afectan su vida cotidiana. Ella misma confesó que vigilan sus finanzas, sus salidas y con quién habla. Pero, ¿qué es de su vida actualmente? ¿Se volvió a involucrar en los negocios de su esposo o dejó de lado su vida criminal?
Desde su liberación, se la ha visto con un radical cambio de figura y estilo. Lejos han quedado aquella joven delgada y tímida que se casó por la iglesia con el líder del cártel de Sinaloa. Emma ha sufrido grandes cambios en su cuerpo y cara, muy al estilo de las buchonas. Terminó para referirse a las mujeres del narco, con exuberantes curvas y diminuta cintura. Incluso ha sido comparada con la famosa influencer Kim Kardashian. Con su esposo sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, comenzó a dedicarse al modelaje y participó de un episodio del programa VH1 Cartel Crew, el cual muestra una parte de la vida de familiares de criminales de alto perfil. Después de la cárcel, retomó su faceta como modelo y fue elegida por la diseñadora April Black Diamond para que vistiera una de sus prendas durante el Fashion Week de Milán 2024. Además, modeló para una línea de fajas para moldear la figura y participó del videoclip musical titulado La Señora, protagonizado por la abogada y cantante Mariel Colón, quien también es su amiga. En octubre de 2024, Emma Coronel realizó una dinámica con sus casi 400,000 seguidores en Instagram, que ahora son más de 500,000, en la que contestaba sus preguntas. Uno de ellos la cuestionó sobre si pensaba abrir su OnlyFans. Ella rió y solamente respondió: «Oh, por Dios», dejando abierta la posibilidad de hacerlo en un futuro. Pero entonces, ¿se alejó realmente del mundo narco? Coronel se ha presentado como una buena esposa. Nunca habló de droga, pero tampoco ocultó su admiración por el Chapo, a quien describió como un excelente padre, amigo, hermano, hijo y pareja. Desde luego que el Chapo para muchos es presentado como un narcotraficante sanguinario y sin piedad. Aunque Emma se muestra renovada, todos sus proyectos parecen ser una pantalla para limpiar su imagen. Apenas salió de la cárcel, volvió a hacer tendencia por un video que subió a sus redes sociales donde promocionaba un suplemento contra el estrés. Mientras hablaba frente a la cámara, dejó ver un tatuaje en forma de pizza que tiene en su mano izquierda. Pero este no es un dibujo inocente. Muchos ya saben que la pizza es el símbolo de los Chapitos, o la Chapitza, el cártel de los hijos del Chapo. Aunque esto parece simbolizar una alianza familiar, su relación en realidad no siempre fue la mejor. Según la periodista Anabel Hernández, autora del libro Emma y otras señoras del narco, Coronel nunca fue aceptada plenamente por los hijos mayores de Guzmán Loera, quienes son mayores que ella en edad. Al parecer, el motivo principal de los conflictos fue por el control de propiedades del cártel que ella no logró conseguir. Cuando le preguntan sobre su papel como la mujer de uno de los narcotraficantes más buscados y famosos del mundo, Emma Coronel dice que se siente una mujer normal, como cualquier otra, quien se dedica a criar a sus hijas, llevarlas al colegio e ir al gimnasio. Sin embargo, reconoce los costos de haberse casado con el capo, no solo para ella, sino para sus padres y hermanos, quienes terminaron tras las rejas. Actualmente, dice haber pagado todos sus errores y aspira a reconstruir una identidad distinta para ella y su familia, y que su motivación principal es salir adelante para que sus hijas puedan sentirse orgullosas de su madre. Según dice, su intención es no volver a fallar. Y desde GB Documental te preguntamos: ¿qué opinas? ¿Crees que realmente se desligó por completo del imperio narco de su esposo? ¿O es simplemente una pantalla?